para mí era un desafío porque efectivamente yo nunca he trabajado con un personaje serial y porque en principio siempre he pensado que los personajes se agotan en el universo que creas para ellos, ¿no? Que normalmente suele ser una novela en mi caso. En este es diferente porque cuando escribí Nadie en esta tierra tenía la sensación de que había personajes que necesitaban más espacio de desarrollo y que no encajaban en ese universo, sino que tenía que trasladarlo a uno nuevo. Y al mismo tiempo me parecía muy interesante la idea de ver cómo se evoluciona años después, ¿no? Es decir, El tiempo de las fieras es una novela absolutamente independiente de Nadie en esta tierra, es decir, se puede leer sin haber leído la precedente, pero mi esperanza es que quien la lea por primera vez quiera volver a Nadie en esta tierra para saber quiénes eran esas personas hace 3 años, ¿no? 3 años de la vida de una persona pueden cambiar muchas cosas. Y entonces lo que me parecía muy interesante era ver el arco evolutivo de estos personajes secundarios como Soria y Virginia principalmente, y cómo cambian sus roles. Eso también es un desafío muy interesante, porque son personajes que cuando los leemos en la novela anterior nos dejan un estado de ánimo, en principio positivo, y quería ver cómo puedo cambiar ese estado de ánimo en el lector llevando a esos mismos personajes a otras circunstancias, ¿no? Y la parte fundamental de volver a estos personajes es el sicario. El sicario es ese personaje que nos habla en primera persona, que me parece absolutamente fascinante, pero me quedó una cosa de él que no entendí en Nadie en esta tierra, ¿no? Es una declaración de intenciones que él hace cuando se nos presenta en primera persona y nos dice que a los 13 años mató a su primera víctima, ¿no? A mí, como persona, si alguien me dice, incluso un sicario me dice que a los 13 años mató a su primera víctima, a mí me suscita preguntas. Quiero saber por qué, cuáles fueron las circunstancias, qué le llevó a hacerlo, ¿no? Y entonces decidí volver a crear este contexto para este personaje. Técnicamente es un desafío, es muy complejo. Además, el sicario es un personaje que no tiene nombre. Entonces, escribir 2 novelas, es decir, más de 800 páginas con un personaje sin nombrarlo, es complicado ya técnicamente. Pero luego, aparte de eso, me parece que responde el usar una voz narrativa en primera persona y el narrador omnisciente combinándolos, responde a una visión que yo tengo de la novela negra, ¿no? Que es el equilibrio entre ritmo y profundidad. Es decir, un narrador omnisciente es como un traveling, es como una cámara que te acompaña, un demiurgo omnisciente que te permite verlo todo desde fuera, sin entrar en la intimidad del personaje. En cambio, la primera persona lo que nos ofrece es todo lo contrario. Es una visión limitada, pero subjetiva, es decir, podemos entrar en la interioridad. Yo uso la primera persona con el sicario porque no quería convertirlo en un estereotipo, en un cliché, en un arquetipo tipo narcos, tipo, ¿no? Estos personajes que se ensalzan como valores de delincuente en los que yo no creo. No. Yo lo que necesitaba era convertir al sicario en alguien real, y para convertirlo en alguien real no me valía con sus acciones, sino con sus intenciones. Y por eso, al hablarnos él de quién es, de lo que hace y por qué lo hace, entramos en su pensamiento, en su intimidad, y vemos sus errores, incluso de lógica, ¿no? Y luego hay un juego muy interesante entre estas 2 técnicas narrativas, y es contraponer en los mismos capítulos o en capítulos sucesivos un mismo hecho desde un punto de vista objetivo y desde un punto de vista subjetivo. Cambia totalmente. Los mismos hechos tienen una explicación totalmente distinta. Otra dificultad técnica, ¿no? Es decir, que a mí me encantan los retos. Es decir, Lanzarote es una isla narrativamente, digamos, poco proclive a este tipo de género, ¿no? Es decir, porque es una isla efectivamente muy poco poblada y tal. Pero al mismo tiempo me parece fascinante el hecho
de que en Lanzarote lo imposible se hace posible. Es decir, cuando tú ves Lanzarote desde el aire, ves una tierra árida, volcánica, y te parece imposible que ahí pueda vivir el ser humano. Y en cambio, cuando estás allí, te das cuenta de que el ser humano tiene una capacidad innata de adaptación, de aferrarse a cualquier brizna de vida para sobrevivir. Esa es una de nuestras cualidades, la adaptación, ¿no? Y al mismo tiempo es fascinante ese paisaje donde en la superficie aparentemente no sucede nada, los alisios y el siroco que barren continuamente la isla, pero por debajo hay una fuerza telúrica constante. Y esa fuerza telúrica nunca se apaga, ¿no? Es decir, lo hemos visto, por ejemplo, en La Palma. Es decir, volcanes que parecen dormidos desde hace cientos de años, de repente despiertan y provocan una tragedia. Entonces, eso me encajaba muy bien con el perfil de los personajes, ¿no? Con el sentido simbólico del espacio para explicar cómo son los personajes, cómo es esa historia, ¿no? Partiendo de Lanzarote, ese lugar ignoto, ese volcán, digamos, que estalla con el caso de Vesna, ¿no? De este atropello, y esa nube de ceniza se expande por todos los lugares del mundo, ¿no? Desde Venezuela hasta Milán, la Costa Brava en Barcelona, Sarajevo, pero no solo eso, se expande a través de las épocas. México en los años 70, Texas en los años 80, Milán en la actualidad, es decir, Sarajevo en los años 90, en la guerra de Bosnia. O sea, esa ceniza lo uniforma todo, ¿no? Y me parece muy bonito para el lector, muy atractivo para el lector, jugar con los espacios y con los lugares, los espacios temporales y los lugares físicos para imprimirle ritmo a la novela. Es decir, si todo se hubiera centrado en Lanzarote, seguramente hubiera quedado una novela muy asfixiante. En cambio, al llevarla lejos y luego volverla a traer, es como si abrieras una ventana para que corra el aire, ¿no? Para llevarte a otro espacio, a otra serie cromática que te pone en otro entorno y en otra atmósfera, ¿no? Yo concibo la literatura como una corrección de la realidad. Y eso significa que la realidad nunca es unívoca, es decir, siempre tiene muchos puntos de vista y muchas ramificaciones. Tenemos la tendencia a quedarnos con los detalles, con lo anecdótico, con lo del momento, pero muchas veces eso hace que perdamos la visión de conjunto, ¿no? Y a mí lo que me interesa de este género, entre otras cosas, es la visión de conjunto. Es decir, partiendo de una cosa individual, de una anécdota, como pueda ser el caso de un atropello con fuga, que parece una cosa bastante anodina, eso llevarlo a una visión de la sociedad del siglo XXI. ¿Cómo funciona la sociedad del siglo XXI? Que es el verdadero tiempo de las fieras, ¿no? Es decir, partiendo de lo anecdótico, llegar al universal. Esa, desde mi punto de vista, es el valor de la novela negra, más allá del entretenimiento, del ritmo de thriller que tiene que tener, ¿no? Pero siempre tiene que haber una visión de conjunto. Mira, yo parto de la premisa de que está todo inventado, ¿no? Es decir, de que nada de lo que yo cuento es extraño al lector. Es decir, la corrupción, la alta corrupción económica, el desvarío de los dioses que se creen por encima del bien y del mal, la corrupción política, que decir, todo esto son cosas que para nosotros son comunes, las conocemos. ¿Cuál es la ventaja de la ficción? De contar estas cosas desde la ficción, que bajas al nivel personal. Es decir, la empatía. No es lo mismo leer una noticia que vivir una experiencia. No es lo mismo saber una cosa en teoría que sentirla en carne propia.
mi intención no es decirte a ti cómo funciona el mundo como lector. Tú ya sabes cómo funciona el mundo. Ya estás en el mundo global de las noticias, sabes perfectamente todo lo que pasa. Mi intención es llevarte de la mano a través de la ficción a una experiencia personal de eso que quieres saber. No es lo mismo saber una cosa que experimentarla. Y la fuerza que tiene para mí la literatura es eso, es la empatía. A través de estos personajes, de Soria, de Virginia, de Ortiz, del sicario, de todos estos personajes que van pululando por la novela, lo que yo hago es llevarte por un viaje a través de la realidad, pero desde un punto de vista cercano, como si te estuviera pasando a ti. Eso es lo que marca la diferencia, ¿no? El partir de la experiencia personal y llevar eso a la ficción creo que me permite hacerte conectar con ciertas emociones que de otra manera no sería posible. Es decir, tú te puedes documentar muy bien sobre hackeo, sobre cómo funciona el blanqueo de capitales, sobre cómo funciona una misma inspección ocular de un asesinato, pero lo que yo intento es ponerte en mi mirada, es decir, que tú veas a través de mis ojos, y mis ojos se basan en la experiencia. Entonces creo que eso es un punto a favor, digamos, si es que se puede llamar así, ¿no? Y luego, otra cosa que me ha obsesionado siempre es, pues es un poco escapar de lo que decía Ken Follett cuando él escribía novelas de espías, ¿no? Cuando él había trabajado en el M15 o en el M16, no lo sé, ¿no? Siempre explicaba que hay cosas de la realidad que no se pueden contar en la ficción porque la gente no las vería como inverosímiles, ¿no? Pues claro, la experiencia policial pasa un poco lo mismo, ¿no? El haber sido 20 años policía me ha dado muchas experiencias, pero no todas son sujetas a la ficción, no todas están sujetas a la ficción. Entonces, lo que yo único que intento hacerte es trasladarte sensaciones, más que experiencias reales, sensaciones. Bueno, esta novela es conclusiva con muchos personajes, ya el lector ya lo averiguará, pero si mi intuición no me falla, creo que todos vamos a estar de acuerdo en que hay dos personajes que todavía no han acabado su historia, y son el sicario y la periodista Clara Fité, ¿no? Ahí hay una historia entre ellos dos que se tiene que resolver. Y luego hay una cosa clarísima, a mí no me gusta la apología de la delincuencia. No soy de los que, no soy muy fan de Narcos, de la serie Narcos, digamos, de la idolatría de este tipo de personajes. Y el sicario es uno de estos personajes. Y, por decirlo de alguna manera, yo creo en la justicia poética. Es decir, el sicario va a tener que enfrentarse a sus fantasmas, porque si no, no sería yo quien escribiría. Es decir, yo no creo en los finales felices y no creo en la redención. Ahí te lo dejo. Pues yo te voy a recomendar algunos de actualidad y otros que no lo son tanto, que son las últimas lecturas o relecturas que yo he hecho. El primero que te recomendaría es Historia de un piano, de Ramón Gener, que acaba de salir hace unos meses, una novela muy reconfortante. Es una novela que habla de música. Ramón Gener es un gran experto en música, tiene una dialéctica muy bonita y es una novela preciosa, muy, muy reconfortante, es decir, de estas que te alegran el corazón a través de la belleza. Luego he estado releyendo Los mandarines, de Simone de Beauvoir, que es una novela del año 54, 55, si no pienso mal, y es muy interesante porque habla de la diatriba, de la discusión entre Camus y Sartre, colocándolos a cada uno en un personaje ficcional, ¿no? Digamos, muy, 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 muy interesante.
Y luego la otra que os recomendaría, que es un clásico, pero que yo lo sigo recomendando vivamente, lo he releído hace poco porque me habían pedido una reseña, un artículo y tal, es, ya te lo diré, Las Memorias de Adriano, de Yourcenar, ¿no? Es una obra maestra. Es una obra maestra de la subjetividad de personajes, precisamente, ¿no? Es decir, como este personaje de Marco Aurelio, creo que es, habla de sí mismo en primera persona, justificando toda una vida de horrores, ¿no? Como emperador de Roma. Maravillosa. Y la última que os recomendaría, que también es un clásico moderno que he tenido que releer porque me han pedido prologarlo y tal, es El hereje. Es la última novela de Miguel Delibes, que además es una novela que creo que está muy de actualidad porque habla mucho de la intransigencia y habla mucho de cómo las doctrinas nos pueden llevar al dogmatismo y a una visión del mundo muy cerrada, ¿no? Y él la ambienta en las guerras religiosas del siglo XVI-XVII, y para los amantes de los libros, de la literatura, como nosotros, ver a un hombre que dispuesto a sacrificar su vida por salvar el pensamiento crítico a través de los libros es una maravilla, es muy recomendable.